tardes para todos los compañeros de la asignatura de régimen patrimonial. Igualmente para el profesor Víctor Julián Moreno Mosquera. Quienes vamos a hacer la presentación de esta sentencia somos Diego Enrique González y Ángela María Tangarife. Como observamos en esta primera imagen, tenemos tres elementos importantísimos. Tenemos, digamos, unos billetes que representan el caso porque tiene que ver con exoneración de la cuota alimentaria. Tenemos también un muñeco al fondo que representa que hay un sujeto de especial derecho de protección constitucional. Y tenemos también el instrumento con el que el juez da un fallo. Entonces, esta tutela está enmarcada en tres elementos. Sobre todo, se va a cuestionar el fallo del juzgado. Tiene que ver con la exoneración de una cuota alimentaria y tiene que ver con la vulneración de los derechos fundamentales y derechos alimenticios de un sujeto de especial protección constitucional. En la segunda, por favor, Diego. Bueno, al respecto, les quiero compartir una pequeña parte de la vida de este famoso pianista llamado Mozart. Desde su infancia, Mozart muestra obsesión por los juegos de palabras, mayormente si son obscenos. En su lenguaje se observa frecuentemente coprolalia, palilalia y ecolalia. Tiene obsesión por los relojes, presenta tics faciales persistentes, nunca permanece quieto. Cuando se ocupa en componer música, habla ininteligiblemente, hace muecas y gestos faciales extraños, gusta de meterse grandes porciones de servilleta en la nariz cuando está comiendo a la mesa. Tiene que ver esto quizás con una condición que tiene este sujeto de especial protección. Son los mismos, digamos, las mismas características que tenía este cantante y es un síndrome que más adelante lo vamos a mencionar. Próxima, por favor. Bueno. En esta diapositiva vemos que quien instaura la acción de tutela es una agente oficiosa. Esa agente oficiosa corresponde, según el artículo 57 del CGP, a una persona a quien no se le ha dado poder ni mandato para representar a otra que no puede representarse por sí misma. En este caso, se trata de la mamá, de la persona que representa al accionante. Esta señora Olga, que es la mamá de Julián, entonces va a presentar una tutela en contra de ¿quién? En contra del juzgado primero de familia de oralidad de Cali. Por favor, Diego, al próximo. Bueno, estos hechos, mi compañero Diego los va a exponer. Listo. Con respecto a los hechos que tenemos 19 en su momento, de los que voy a tratar a continuación. El primer hecho que tenemos acá es la situación de discapacidad que tiene Julián David Salamanca Silva. ¿Quién es Julián David Salamanca? Es el hijo, es pues como uno de los protagonistas por su discapacidad. Nos dice pues en este hecho su fecha de nacimiento. La tenemos el 9 de marzo de 1994. Y es importante porque por la edad que nos va a hacer referencia esta sentencia. Entonces, ¿qué se dice en el historial médico que él tenía? Que él tenía un trastorno diagnosticado
varios trastornos psiquiátricos, entre los cuales tiene el síndrome de Tourette, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Aparte de eso, el trastorno negativista desafiante y otros dos trastornos, que es el trastorno obsesivo, ese compulsivo, y el trastorno mixto de ansiedad y depresión. Entonces, Julián David Salamanca tiene estos trastornos. Además de esto, en los exámenes que les hacen, le hicieron pues a él, tiene un diagnóstico que en la parte cognitiva tiene una deficiencia, y también se dice que hay una pérdida para él tomar sus propias decisiones en cuanto a la autonomía y a su independencia, y que necesita ese tratamiento psiquiátrico. Eso es importante para poder analizar esta sentencia. Pasamos al siguiente punto, donde se genera una demanda por exoneración de alimentos. Esta se presenta, ¿qué fecha, qué día? El 21 de enero del 2019. ¿Y quién la presenta? El señor Guillermo Salamanca Grosso. ¿Quién es Guillermo Salamanca Grosso? El papá de Julián David Salamanca, que es el muchacho, el joven que tiene estos trastornos, ¿cierto? Tenemos entonces cómo se hizo esta demanda para que lo exoneraran de los alimentos. Se hizo por la vía del proceso verbal sumario, ¿cierto? Se hizo pues de esta manera, para que lo exoneraran. Entonces, ¿cómo qué fundamentos se tocaron alegando pues contra Julián David Salamanca? O sea, el padre alegando contra su hijo. Primero, él dijo que tenía 24 años. También decía el padre en este verbal sumario de que él ya había terminado sus estudios con éxito, ya se había terminado la primaria, la secundaria, que también había, aparte de eso, estudiado una técnica en cuanto a locución y periodismo. Entonces, en la parte académica iba avanzado, ya tenía una técnica, y aparte de tener esa técnica, también había prestado unos servicios como locutor radial, donde también había adquirido ingresos económicos. Y se dice que aparte de eso, él tenía un hijo, o sea, el señor Guillermo, él dice que es que aparte yo tengo un hijo por el cual ver, al cual le doy alimentos, y es de 6 años, y ese tiene mayor necesidad que mi hijo, que ya tiene 24 años, ya terminó la primaria, la secundaria, tiene una técnica y ya ha tenido actividad laboral. Eso es lo que él decía, por lo que presentó esta demanda. Pasamos al siguiente punto, donde está el proceso de exoneración de alimentos. ¿Qué pasó en este proceso? En este proceso de exoneración de alimentos, que como decía mi compañera Ángela, fue conocido, el protagonista de ese juzgado es el juzgado primero de familia de Oralidad de Cali. Entonces, este trámite se realizó mediante un auto el 15 de octubre del 2019. Es importante esas fechas para ir ubicarnos en la línea de tiempo. Se tuvo entonces por no contestada la demanda. Miremos lo que pasó aquí. Hubo como un silencio administrativo. Esta decisión obedeció a que la contestación fue presentada por la madre del demandado en calidad de agente oficiosa. Esta sentencia nos va a colocar, a resaltar que la madre se presenta en calidad de agente oficiosa. Y ella dice que es que no se cumplieron con los requisitos de ley para actuar bajo esta condición. Y súper importante, que no se acreditó la calidad de representante legal de Julián David Salamanca Silva. Y la contestación no fue ratificada por el demandado. Entonces, esto se dio en el proceso de exoneración de alimentos. Vamos ya más o menos cogiendo el hilo en cuanto a los hechos que sucedieron en esta sentencia. Paso siguiente. Se dicta la sentencia en el proceso de exoneración de alimentos. Entonces, ¿qué sentencia se dicta? Se dicta una sentencia el 24 de julio del 2020. Mire que ya pasamos al año 2020. ¿Quién es la dicta? El mismo juzgado del cual venimos hablando. ¿Y qué dice? Dice exonerar al señor Salamanca Grosso, es decir, al padre. Esa sentencia salió para exonerarlo de la obligación alimentaria. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que Juan David Salamanca, él tenía ya 24 años, ya tenían una trayectoria académica, y que él estaba diciendo que con respecto pues a eso no había una discapacidad de orden médico en el aspecto psicológico. O sea, aunque él tenía unos tratamientos psiquiátricos, sí, un historial, pero que en ese momento era un aspecto psicológico y que él era cuerdo, él podía actuar sin ninguna limitación
propia, tomar sus propias, poder de esta manera trabajar y obtener sus propios ingresos. El siguiente, entonces, lo que en general esta sentencia concluye que se fundamentó en 5 razones. ¿Cuáles 5? Y las toco de manera rápida porque el tiempo es apremiante. Dice que a pesar de los tratamientos médicos a los que debió someterse el demandado, de quien estamos hablando, siempre tuvo regularidad en sus estudios. O sea, Juan David, quien la presentó, su padre, señor Guillermo, y la presentó y decía, es que mire que él terminó su primaria, su secundaria, tuvo su título de una técnica en locución para radio y presentación de televisión. Además, miren que es que Julián, David, o sea, mi hijo, es capaz, tiene una formación académica, tiene la actitud para sacar un proyecto de vida adelante. También dice que entonces él trabajó en una red sonora, en una emisora de radio en el año 2018. Mire que es que él tiene esa capacidad pues para laboral, para verse por sí mismo. Y también, aparte de eso, algo que no hemos dicho, que es súper importante decir, el padre se enteró que en el año 2016, o sea, 2 años atrás, él voluntariamente había dejado el tratamiento médico. Entonces, digo, ¿por qué lo deja si el tratamiento se lo requiere? Y lo que están viendo es que tiene unos trastornos, sí, pero entonces el padre en este momento, él dice, mire que voluntariamente él hace 2 años dejó el tratamiento médico. Otro punto importante aquí, que es el quinto, dice, con respecto, se mira la trayectoria que se muestra para él poder lograr su proyecto profesional, al obtener ese título técnico, ya una educación superior. Y ya el punto número 7, ya nos habla de la acción de tutela. ¿Quién presentó la acción de tutela? La presentó la madre de Julián David, la señora Olga Lucía Silva Valencia, el cual para acortar voy a referirme a la señora como la señora Olga, la madre de Julián, y interpuso una acción de tutela el 3 de septiembre del 2020. ¿Qué pasó en esa acción de tutela? ¿Cuáles fueron los argumentos y los hechos de los que yo estoy narrando? Ella decía, esta acción se promovió con el objeto de buscar protección de los derechos fundamentales al debido proceso. El debido proceso era lo que ella demandó en esta como una acción constitucional. Aparte de eso, ella decía, es que yo tengo acceso a la administración de justicia, tengo derecho al mínimo vital, a una igualdad, a la dignidad física y psicológica. Esto es lo que ella demandó en la acción de tutela. En esta tutela, ella manifiesta que sus derechos fueron vulnerados, los que anteriormente mencioné. Y también, aparte de eso, entre sus argumentos, ella aduce primero que el demandante, o sea, estamos hablando ya de Guillermo, indujo en error al juzgado. Pero ¿cómo así? Ella argumenta de que habló sin necesidad y con falsedad, aduciendo que él era un buen padre. Entonces ella está diciendo, tiene sus argumentos de que es un buen padre, impuso un recurso allá al juzgado para que lo exoneraran de los alimentos, diciendo que era un buen padre. La otro argumento que ella usaba era que se incurrió en defecto fáctico, o sea, en cuanto a los hechos de la indebida valoración. Ella dice que el juzgado no fue minuscuido para poder analizar las pruebas, que una indebida valoración de pruebas. Y también que con respecto pues a la emisora radial, que él argumentaba que él trabajaba, que era una hora diaria. Entonces, que aunque el padre dijo, trabajó en una emisora, sí, pero ¿cuánto? Una hora diaria. Y sabemos de que una hora diaria, por muy bien paga, no es lo suficiente, ¿cierto?, para subsistir. Ya en el caso de la señora Olga. Ella también tira de su testimonio y la adjunta en esta acción de tutela. Con respecto a esto, entonces, para pasar al siguiente punto, nos dice que ella resalta de que necesita los alimentos para su hijo y alega que este juzgado hizo una deficiente gestión. También en cuanto a sus apoderados, más adelante vamos a ver, a continuación voy a hablar de 2 personas que ella contrató. Primero, la señora Lilia. ¿Quién era la señora Lilia? La señora Lilia era una estudiante de Derecho, había terminado sus estudios, pero no se había podido graduar porque la institución educativa le debía un dinero. Entonces no tenía su título de abogada, pero tenía el conocimiento. Y más adelante ella le cede esos derechos por petición de la señora Olga, la madre de Julián, a la señora Lombana, que esta sí es abogada, y le ayuda en ciertos trámites que a continuación no voy a explicar. Entonces, acá ella insiste que en consecuencia solicitó
la señora Olga, el restablecimiento del derecho de alimentos. ¿Qué más solicitó? La no exoneración a la cuota alimentaria, es decir, no lo exoneren porque él debe cumplir lo que está diciendo acá, el no levantamiento de la medida cautelar ordenada, y ella también solicitó en la acción de tutela la revisión y anulación de la sentencia número 88 del 24 de julio del 2020. También importante. Ya en la admisión le admiten la acción de tutela. ¿Cuándo se la admiten? El 4 de septiembre del 2020. ¿Quién se lo admite? El mismo tribunal del cual venimos hablando, que es el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali. Pero aquí ya en la sección del bloque, sala de familia. Admiten la tutela, luego entonces es importante que ella actúe en calidad de agente oficiosa y ordenan vincular a Julián David Salamanca, el hijo, para que éste se manifieste si ratifica o no ratifica las pretensiones, a lo que su hijo, él dice que sí, que ratifica lo que su madre viene diciendo. Entonces, aquí más adelante van a incorporarse unos personajes. ¿Quiénes son? Entonces, al señor Guillermo Salamanca, padre de Julián, que es quien ella lo demanda para que cumpla con los derechos alimentarios. También a la abogada Lilia, que sabemos que aunque tiene el conocimiento, le faltará el título, porque no va a pagar la institución educativa. También a la señora Lombana, que es quien después va a relevar en el proceso a Lilia. Diego, ¿Sí? hay que aclarar que la señora Olga no demanda al papá de Julián David, es al juzgado por la exoneración. Aclarar eso, por favor. Correcto, compañera. Muchas gracias por su expresión. Y en cuanto al proceso, también a la señora Lombana, que esta sí es abogada y le ayuda en los trámites a la señora Olga, que no los termina completos porque la señora Olga a ninguna de las dos le paga honorarios. Entonces le es como una asesoría y le ayudan con los trámites para radicarlos. Pero ella no le da ninguna remuneración a estas dos abogadas. Y también entramos a Eduardo Pimiento, que este va a actuar en representación del señor Guillermo, del padre de Julián. Y también tenemos a Diego Luis España Gutiérrez. También quienes más intervienen ya en esta acción de tutela. El juzgado, accionado obviamente, y el procurador judicial delegado ante este tribunal. ¿Cuándo ratifica Julián esta acción de tutela? La ratifica en un correo el 7 de septiembre del 2020, donde manifiesta: sí, me ratifico con los hechos y pretensiones en la presente acción constitucional. Punto número 9. Punto número 10. ¿Cuál es la respuesta de la autoridad judicial accionada? Ellos simplemente guardan silencio, no dicen nada, guardan el silencio durante este término cuando esté el traslado del escrito de la acción de tutela. Entonces es importante tener eso en claro. El punto número 11. La respuesta de Guillermo Salamanca Grosso, demandante en el proceso de alimentos. ¿Cuál es la respuesta? Entonces él dice: primero solicitó que se negaran esas pretensiones. Él señala que él no indujo en error al juzgado. Él también dice que manifiesta que lo que él dijo era debidamente acreditado y para eso había un material probatorio aportado. Y también indica al juzgado de que el juzgado no valoró de forma incorrecta las pruebas, es decir, ellos se tomaron su tiempo para mirar cada prueba. También él dice que se estudió de forma exhaustiva ese material probatorio, que el juzgado se tomó su tiempo para analizar estas pruebas, que no incurrió en un error flagrante, manifiesto, que dice que además de eso, ese análisis del juzgado probatorios se ajustó a una apreciación razonable. En el punto número 12 tenemos entonces al abogado Pimiento, que actúa en representación del señor Guillermo, el padre de Julián. Y lo que hace es presentar un memorial ante el juzgado para llegar al proceso una póliza. También es importante decir que él no cobró tampoco honorarios y que finalmente él renuncia al poder antes de que se programara la audiencia en trámite. Entonces a él tampoco se le paga honorarios, por eso él renuncia y se solicita que se desvincule de este proceso en los efectos de la sentencia. Pasamos a la señora Lilia. Como decía, la señora Lilia le colaboró, prestó un servicio de asesoría en cuanto a los memoriales, firma de memoriales, una asesoría a la señora Olga.
y que en el 21 de julio ella entonces entrega documentos del proceso, no obtiene ninguna ganancia, y ella dice que solicitó que se devolvieran estos documentos era porque no tenía la tarjeta profesional. Entonces se da cuenta porque ella anexa el paz y salvo y lo adjuntan allí. Luego continúa con ese proceso la doctora, la abogada Lombana, quien asume su representación. La abogada Lombana entonces tampoco recibe honorarios y ella dice que finalmente no abandona el proceso, sino que dice que la señora Olga le pide entonces de que ya no quiere continuar con esos servicios, a lo que ella le firma un paz y salvo y no hay ningún inconveniente allí. Ya en la sentencia de primera instancia, acá vamos a ver términos procesales, por lo que no voy a ahondar mucho en esta, pero sí voy a mencionar porque es importante. Ya el 16 de septiembre del 2020, el Tribunal Superior, del cual venimos haciendo referencia allí en Cali, resuelve negar el amparo solicitado por el accionante. ¿Cómo así? Claro, porque en primer lugar dice que el estudio de posibilidad de la solicitud de amparo estaba allí, estaba que sigan adelante con esta solicitud. Y falla y con respecto al requisito de legitimación activa. ¿Por qué? Porque ellos vienen y dicen que Julián el hijo ratifica, dice que lo que está diciendo la madre es cierto. También es importante decir en este punto que aquí se está tratando un asunto constitucional y que aunque hay unos términos procesales, de que de pronto con los tiempos, como va a decir esta sentencia, no estuvieron con esa secuencia que debieran interponerse los recursos, sí versa muy importante y se ve esa violación al derecho constitucional del debido proceso. Paso al punto número 16, donde entre esos hechos se resalta que en la sentencia se establece desde que se trataba era de un defecto fáctico por indebida valoración probatoria. Con respecto a eso, entonces es importante decir que el tribunal advierte que no se encuentra allí ningún defecto en cuanto a esa acción de tutela, debido que a la que estaba allí presentando a la señora Olga, ella valoró cada uno de esos medios probatorios con respecto a esas situaciones que ella está argumentando de Julián David, que no solamente eran con presupuestos para que lo exoneraran de la cuota alimentaria, aparte de sus estudios realizados, sino que también lo dice con respecto al desarrollo de la vida del demandado, que se analiza es como de una forma de ver un paradigma. El punto número 17 lo que nos dice es que se aportan las pruebas en esa oportunidad procesal que tiene la jueza para después ella ejercer, cuando se contrata a ese abogado que representa los intereses de la señora, dice con respecto a demandar a los abogados ejerciera, bueno, es el abogado, entonces solicita que se culmine este proceso. ¿Cuál abogado? Aquí dice, yo paso acá con respecto al accionante estábamos hablando de la acción interpuesta a la tutela de la señora Olga, ya que dice que se establece que en la ley 1996 de 2019 que se está presumiendo capacidad legal de todas las personas. Entonces, es decir, que si la señora Olga la está representando a su hijo, él también tiene capacidad legal, que él también puede, en este caso, hacer valer sus derechos. Entonces, que en consecuencia se concluye que la sentencia que se está censurando, de la que estamos hablando, entonces se encuentra razonablemente fundamentada. Y es por eso que ella niega el amparo solicitado. Es importante decir en el punto 18 que esa sentencia de primera instancia no fue impugnada. Y por último, termino para darle paso a mi compañera Ángela, que está que se habla, está que expone, dice que las actuaciones en sede de revisión, ese expediente hace referencia entonces a la Corte Constitucional, que comienza allí a hacer revisión si se está vulnerando o no ese debido proceso y queda allí en sala de selección de tutelas número 8 mediante el auto 30 de agosto del 2021. Listo. Paso acá al análisis del caso concreto. Bueno, ahora vamos a ver qué puntos fueron analizados por los magistrados y a qué conclusiones llegaron cada uno. Entonces, primeramente, llegan
y dice que esa decisión que adoptó esa jueza del juzgado primero de oralidad de Cali incurrió en un defecto fáctico. Un defecto fáctico, ¿por qué? Por la falta de valor probatorio de los elementos aportados en el proceso, por la indebida valoración de esos elementos de conocimiento. Desconoció los dictámenes médicos. Es más, la mamá dio un testimonio y ella lo desacreditó porque ella no argumentó, porque no se lo tomó en cuenta. Tampoco no recurrió tampoco a la sana crítica con respecto a la ocupación de Julián. O sea, esa valoración que esa jueza hizo tuvo todos los yerros, y debido a esos yerros que tuvo, entonces la decisión fue en contrario, o sea, benefició fue a ese padre. Entonces, toda esta acumulación de yerros nos llevan a esa decisión mala que tuvo, incorrecta que tuvo esa jueza. Bueno, también vamos a analizar lo siguiente. Hubo un error evidente en la valoración de los dictámenes médicos obrantes en el expediente. ¿Por qué? Porque esa jueza miró la historia clínica de Julián David. ¿Cómo les parece que ella dijo, no, es que él solamente tiene una discapacidad por orden médica y es de aspecto psicológico? Entonces él es autónomo, él puede hacer su vida independiente, él puede trabajar y percibir ingresos propios. Entonces ahí mire el hierro, o sea, el hierro está en que ella simplemente con esa valoración, con ese examen de que era una discapacidad por una orden médica y que el aspecto era simplemente psicológica, entonces esto también miran los magistrados que, o sea, que es una mala valoración de esta jueza. Bueno, el otro aspecto que vamos a analizar es el siguiente. Dice, los dictámenes médicos que fueron incorporados como prueba. ¿Cómo les parece que este joven, ya de 25 años, de 24 años, tenía 3 dictámenes médicos? Uno, a los 10 años. Lo tuvo en esa valoración por neuropsicología, la tuvo en 2004, 2005 y 2006, cuando tenía 10 y 11 y 12 años respectivamente. Y ahí el diagnóstico fue una afectación de los dispositivos básicos de aprendizaje y también una afectación a las áreas de funcionamiento más elaboradas. Tuvo una segunda valoración por psicología, de neuropsicología, cuando él tenía 20 años. Eso fue en el 2014. Y el diagnóstico fue un predominio de síntomas frontales que ocasionaban fallas en la parte verbal, en la parte narrativa, en la parte de memoria. Igual también tenía un déficit de atención y tenía también una capacidad de cálculo mínima. Bueno, la tercera, miren pues, la tercera valoración neurológica se le hizo en el 2019. ¿Y qué le encontraron ahí? Nada más ni nada menos que trastorno neuropsiquiátrico severo, déficit cognitivo. Entonces, al haber un déficit cognitivo, entonces, ¿qué pasa? El pelado no puede ser autónomo. Él depende de un adulto, no sabe administrar el dinero. Y aparte, hay que ir a controles frecuentes, a citas médicas, tiene que tomar medicamentos porque es que él los ha tomado toda la vida. Bueno, entonces todas estas situaciones llevan ¿a qué? A que esa jueza descarte sin contar con un sustento técnico suficiente, descarte todas estas, digamos, estas valoraciones. Imagínense, 3 valoraciones y ella no, ella simplemente se fue con lo de la historia clínica.
Bueno, nos vamos para otro asunto súper importante, que es, mire, le restó valor probatorio a estas valoraciones médicas. ¿Por qué? O sea, ella, ¿cómo hace para restarle valor? Dice, no, vea, es que él terminó la escuela a muy poquita edad, ¿cierto? Él tiene un título técnico en locución para radio y presentación en televisión. En 2018 empezó actividades en la radio. Y bueno, pero entonces los magistrados dicen que todo esto, todas estas situaciones hicieron que ella hace diagnóstica, o sea, prevaleció estas situaciones sobre los diagnósticos. Ustedes se imaginan uno como juez obrando de esa manera. Bueno, entonces, dicen también los magistrados que además, bueno, el niño se graduó, pero a ver, ¿dónde está la evidencia de cómo fue ese desempeño escolar? ¿Qué había en ese, a ver las observaciones? Sí, él terminó la escuela, pero ¿qué tipo de observación? O sea, no había material que demostrara que, no, es que está súper bien, no. Ustedes saben, o sabemos todos, que cuando están estos niños con estas condiciones así, por lo general, los profesores, para evitarse hacer un trabajo personalizado, ellos lo que hacen es pasar los niños. No, está súper bien, ganó el año, ¿cierto? Pero es una especie una manera de salir de ellos y no volverlo a tener ese mismo año repitiendo. Entonces lo pasan y lo pasan y pudo ser el caso que le pasara, pudo ser, es una posibilidad. Bueno, ahora nos vamos con otro asunto que estos magistrados analizaron. Entonces, la trayectoria de Julián David Salamanca Silva en el ejercicio de su profesión. Entonces, ¿qué pasa ahí? Miren lo que dicen los magistrados. No se demuestra una inclusión real en el mercado laboral. ¿Cómo se va a demostrar una inclusión real si él no tenía contrato de trabajo? Tenía 5 años de haber obtenido el título, tampoco tenía trabajo. ¿Qué pasa también? Cuando él estaba en esta emisora, él lo que estaba haciendo era simplemente colaborando. Tampoco tenía ingresos, ingresos de su profesión. Bueno, y además él hace una declaración, dice, yo no trabajo, yo voy a esa emisora, es 1 hora de lunes a viernes, yo lo que hago allá es que voy y colaboro nomás, a mí no me pagan. Y desde 2018 que me gradué, estoy bregando a conseguir trabajito y no he podido, ¿cierto? Bueno, también hay una cosa que desconoce la jueza al momento de valorar de que este muchacho sí podía, vale, o sea, subsistir por sus propios medios. Y es que esa emisora le dio un certificado de que no había ningún vínculo laboral con la empresa. Entonces, para mejor decir, esa jueza tuvo un ejercicio arbitral desde todo punto de vista. Continuamos entonces con el otro error que ven las magistradas ahí al analizar toda esta situación, y es, ¿cómo les parece que la mamá declara? Si usted como mamá no conoce al hijo, entonces ¿quién lo va a conocer? Y ella desacredita ese testimonio, o sea, ella dice, a sabiendas de que ese testimonio de la mamá servía digamos, con otras pruebas que ella había enviado. Entonces, había otros medios de prueba que corroboraban lo que la señora estaba diciendo y esta señora lo descartó. No se sabe por qué ella no le dio valor probatorio a este testimonio. Bueno, luego nos vamos con la capacidad, con el análisis de la capacidad de Julián David Salamanca Silva. Entonces, miren,
Dicen quienes analizan el caso, desde los 9 años este niño está en tratamiento. Durante todo ese tiempo, la mamá reportó matoneo en las escuelas y sabemos que si le hacen matoneo a un niño normal, a un niño con esta condición que él tiene, entonces mucho más. Bueno, al tener dificultad para desarrollar esas actividades por el cambio de humor, también eso, digamos, si tenía esa dificultad, entonces, digamos, estos tics hacen que ellos se molesten o presenten episodios de ira. Como te decía, también le afecta la parte verbal, la parte conversacional. Bueno, y súmele que el muchacho, el joven ya, nada de manejo de dinero. O sea, nada, él no tenía nada que ver con el dinero porque acuérdese que se le afectó la parte de lo que es el cálculo. Bueno, tenemos otro error evidente en la valoración de las pruebas, que es sobre la ocupación de Julián. ¿Cómo le parece que esta jueza empieza a sacar conclusiones subjetivas, dicen los magistrados, y contrarias al material probatorio? Bueno, ¿cómo así? Sí, ¿cómo le parece que concluyo? O sea, ella concluye que hubo un vínculo, a ver, que ese vínculo laboral puede subsistir. O sea, ella dice que hay un vínculo laboral que porque él va a la emisora allá, o sea, está en la emisora, ella concluye un vínculo laboral, porque si él le dice, no, es que usted tiene los bonos de asistencia, es porque usted gana salario, pero él no ganaba salario, porque acuérdense que la emisora mandó a decir que no había ningún vínculo con la empresa laboral. Bueno, y además le dice, no, es que usted puede lograr su proyecto de vida, lo que pasa es que en esa emisora casi no hay audiencia, entonces usted sí busca otra emisora. O sea, si usted se va para otra emisora de más rating, allá sí usted va a lograr mejorar su situación. No tenemos trabajo, muchos de los que tenemos todas, digamos que no tenemos ninguna condición. Ahora, la dificultad que hay en Colombia para que un muchacho con una condición o con una discapacidad pueda acceder a una, es muy restringido. O sea, es muy restringido. Bueno, entonces dicen, ¿cuál es el hierro ahí? Entonces, el hierro en que cae esta jueza es, mire, o sea, no analiza, es que no hay compensación económica, no hay aportes laborales formales. Este muchacho no tiene entrada de dinero. Y ella tenía que darse cuenta que si iba a exonerar a ese papá, ponía en peligro las garantías de los derechos del sujeto de especial protección constitucional. Le estaba negando también el derecho al mínimo vital. Y también reflexionan los magistrados que el hecho de que usted esté haciendo una actividad no es que usted no necesite de alimentos. No, simplemente eso puede ser una manera de que el joven tenga para hacer algo diferente. Bueno, igual también ella tenía, o sea, la jueza tenía que haber dicho, bueno, si ella encuentra que hay una actividad empresarial que el muchacho tiene y que está devengando dinero, que está obteniendo recursos, no sé, o que tiene o esa actividad laboral, pero es que actividad laboral que debe de haber un contrato. ¿Sí me entiende? Debe de haber un contrato, pero debe haber, pero mire que ellos no llegaron a esa prueba. Bueno. Paso a la siguiente. Ahí hemos finalizado, entonces, cierto compañero, hemos finalizado el análisis. Sí, ya con respecto, hay que mencionarlo, la decisión. Entonces, en primero, ¿cómo se decide? La Sala Quinta Revisión de la Corte Constitucional revoca
la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2020 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala de Familia, en donde se negó el amparo a los derechos fundamentales, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital, a la igualdad, a la dignidad humana, integridad personal, física y psicológica de Julián David Salamanca Silva, y en su lugar tutelar los derechos fundamentales invocados por el accionante. O sea, que le dieron la favorabilidad de que sí procedía la tutela, ¿cierto? Segundo, dejar sin efecto la sentencia del 24 de julio del 2020, dictada por el Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Cali, en el cual se resuelve exonerar al señor Guillermo Salamanca Grosso de las obligaciones alimentarias respecto a su hijo Julián David Salamanca Silva. Y tercero, ordenar al Juzgado Primero de Familia de Oralidad de Cali que dentro de los 15 días siguientes a la notificación de esta providencia dicte una nueva sentencia judicial en la que tenga en cuenta las razones expuestas en la presente decisión. Y cuarto, librar por Secretaría General la comunicación prevista en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Lo firma la magistrada Paola Andrea Meneses, magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado, magistrada Cristina Pardo Schwillensinger, Marta Victoria Sáchica Méndez, secretaria general. Creo que con esto finalizamos. Vamos a la reflexión, Diego. Sí, compañera, bien pueda. Bueno, en la reflexión nosotros tuvimos en cuenta dos cosas súper importantes. Primero, la posición que tiene esa jueza, o sea, una decisión judicial, una sentencia que iba a tener unas repercusiones. Entonces, para esto traje al jurista italiano Michel Tarufo, quien en 2013 afirma lo siguiente con respecto a esta, digamos, a la forma como un juez o quien va a tomar una decisión debe obrar. Dice, afirma que la búsqueda de la verdad cumple un rol importante en el proceso. Por lo tanto, el aporte que tiene la ciencia en la evaluación de los medios probatorios contribuye a brindar metodologías y técnicas que permitan llegar a la verdad a partir de su capacidad de elevar conocimientos más confiables, de proveer conocimientos útiles para la corroboración de los hechos del proceso y de reducir proporcionalmente la referencia del sentido común en las decisiones sobre los hechos. Entonces, mire que acá este jurista dice, que quien toma, o sea, tenemos en manos del juez el hacer justicia, ¿cierto? Entonces, todo ese acervo probatorio tiene que concurrir de manera tal que las percepciones, las subjetividades que yo tenga respecto a sean menos, o sea, pesen menos que el acervo probatorio. Eso no siempre pues no lo han recalcado durante la carrera. Entonces, es muy importante como esta última parte donde dice reducir proporcionalmente la referencia del sentido común en las decisiones sobre los hechos. Por eso lo traje a colación, debido a los constantes hierros que tuvo la jueza para exonerar a esta persona. Bueno, y con respecto a la madre, tengo esta frase de Ana Wafula-Strick. El coraje y fortaleza no es la ausencia de miedo, es negarse a asumir el rol de víctima. Es esta mamá como agente oficiosa que no va a permitir que se victimice a su hijo. O sea, ella hace todo lo posible y ha hecho todo lo posible entonces es como resaltar, digamos, ese don que tienen las madres y también don, responsabilidad, digamos, están siempre en pro de su hijo, ya sea que tenga o no condiciones especiales. Bueno, Diego, yo pienso que ya nos podemos despedir.
Despídase, Diego, chao. Yo creo que ya ha sido justo y necesario. De todas maneras, agradecemos a la audiencia que muy amablemente nos sintonizó hasta altas horas de la noche. Compromiso total, un compromiso puntual. Y nos queda a nosotros seguir creando conciencia social en una sociedad que ha sido marginada por los derechos, donde el más vivo quiere imponer, ciertas normas, cierta valerse de la ley por su capacidad económica. Pero la justicia, como dice el dicho, llega tarde, pero llega. Sí. Entonces, con esta ya nos despedimos. Al profe, el doctor Víctor Julián Moreno, muchos agradecimientos. Hemos aprendido, nos ha dado unas directrices muy puntuales donde nos ha permitido gozarnos esta clase. La verdad hemos aprendido mucho, nos la hemos disfrutado. Esperamos que los compañeros que también tengan la oportunidad de ver este material puedan extraer cosas importantes de esta sentencia y que sigamos creciendo juntos en este Bueno, campo del derecho. chao. Entonces agradecemos a todos. En una próxima ocasión nos veremos. Entonces, hasta luego. Una feliz noche.